Muy buenas tardes, nosotros le vamos a hablar sobre el transporte de nutrientes y fermentación. La nutrición es un proceso mediante el cual los seres vivos captan del medio las sustancias químicas para crecer. Los nutrientes se pueden clasificar según la cantidad que se necesite, en macronutrientes y micronutrientes. Para que los microorganismos logren captar estos nutrientes, se necesitan un tipo de transporte activo, pasivo y transporte de hierro. El transporte pasivo consta de una difusión inespecífica cuando una sustancia atraviesa la membrana simplemente porque es permeable, y una difusión facilitada o específica donde ingresan sustancias no tan permeables que requieren que se les facilite el ingreso, por ejemplo, por medio de canales. El transporte activo consta de una difusión facilitada que tiene 3 pasos: el uniport, que una sustancia puede ingresar sola; el antiport, puede ingresar y salir una sustancia de la célula; y el symport, la sustancia puede entrar acompañada de otra. El sistema ABC, hay una proteína que se liga al sustrato transportable y se aproxima al complejo transportador ABC. La proteína de unión se une al transportador y libera el sustrato que se moverá atravesando la membrana con ayuda de la hidrólisis de ATP. En la translocación de grupo consta que el fosfonilpiruvato se transforma en piruvato, y cuando esto ocurre, libera un fosfato que será añadido a la glucosa cuando ésta ingrese a la célula. Transporte de hierro. El hierro es un cofactor de muchas enzimas y citocromos, por lo que las bacterias necesitan captarlo. La captación del hierro se complica debido a que este se encuentra como ion férrico y es muy insoluble. Además, las bacterias que viven dentro de animales superiores, como seres humanos o animales propiamente tal, tienen un gran problema, debido a que este se encuentra muy poco abundante en los fluidos y generalmente está acompañado de proteínas para poder ser transportado, por lo que para las bacterias es vital aprovisionarse con este elemento de alguna manera. Para que éstas puedan hacerlo, muchas bacterias secretan unas moléculas de bajo peso molecular llamadas en general sideróforos, que son capaces de formar quelatos, complejos con el hierro férrico, por ejemplo la Escherichia coli. El metabolismo puede dividirse globalmente en 2 partes: en el catabolismo, en donde las moléculas grandes y complejas son descompuestas en moléculas más pequeñas y sencillas, liberándose energía en el proceso. Parte de esta energía es atrapada y está disponible para realizar trabajo, mientras que en el resto se libera en forma de calor. La energía atrapada puede utilizarse a continuación en el anabolismo, en donde de moléculas sencillas se van a sintetizar moléculas más complejas. En un sentido amplio, los microorganismos utilizan distintas fuentes para obtener energía. Por lo tanto, acá se pueden clasificar los microorganismos a través de la obtención de energía, fuente de carbono o fuente de electrones. El metabolismo productor de energía puede utilizar aceptores de electrones. Este tipo de metabolismo se denomina respiración, que se puede dividir en 2: respiración aeróbica, donde el aceptor final de electrones es el oxígeno, y esto ocurre cuando la glucosa, por una serie de reacciones, hace la formación de piruvato, proceso llamado glicólisis, para luego el piruvato entrar a la mitocondria y hacer el ciclo de Krebs, en donde los productos entran a la cadena transportadora de electrones y generan 36 moléculas de ATP. La otra manera de generar ATP es a través de la fermentación, que es anaeróbico, ya que está en ausencia de oxígeno, y su último aceptor de electrones es una molécula orgánica que se reducirá para poder reoxidar el NADH a NAD+.
es decir, una fosforilación a nivel de sustrato, obteniendo finalmente lactato, llamándose fermentación láctica. En el laboratorio contamos con una serie de pruebas en torno a la fermentación para determinar e diferenciar distintas bacterias unas de otras. En la prueba de rojo metilo se busca comprobar que el microorganismo problema metaboliza los hidratos de carbono por la vía ácido mixta. ¿Cuál es la vía ácido mixta? Es un tipo de fermentación que es usualmente llevada a cabo por miembros de la familia Enterobacteriaceae, incluyendo la Escherichia coli. En esta vía se forman ácido acético, láctico, succínico y fórmico, en diferentes proporciones que varían con el microorganismo y con las condiciones de cultivo. Los microorganismos que llevan a cabo esta fermentación dan positiva para la prueba de rojo metilo. ¿Cómo se realiza esta técnica? Se coge un inóculo del microorganismo problema procedente de un medio de cultivo, se siembra en el medio Clark y Loubs haciendo uso de la técnica de agitación. Se incuba a 37 grados Celsius durante 48 a 72 horas para luego añadir al medio de cultivo unas gotas de rojo de metilo. Se observa y se anota el resultado. De ser positivo, la coloración se torna roja. Otra de las pruebas en el laboratorio clínico para identificar bacterias es la de Boyes-Pasquier, la cual nos ayudará a determinar si un microorganismo problema utiliza la glucosa por la vía butilenglicólica. ¿Cuál es esta vía? Es un tipo de fermentación que es llevada a cabo por ciertos miembros de la familia Enterobacteriaceae, como por ejemplo Enterobacter. La glucosa es fermentada con la formación de 2,3 butanediol. Si el microorganismo problema utiliza la glucosa por la vía butilenglicólica, originará un compuesto que es la acetoína. Esta acetoína es el acetilmetilcarbinol, que en presencia de oxígeno atmosférico y con alfa-naftol en un medio básico, produce un compuesto coloreado. Para realizar esta técnica, se coge un inóculo del microorganismo problema y se siembra en un medio Clark y Loubs, haciendo uso de la técnica de agitación. Se incuba a 37 grados Celsius y durante 48 horas, y pasado este tiempo, se añaden 0,5 mililitros de alfa-naftol o reactivo de Barrett y 0,5 mililitros de KOH o hidróxido de potasio al 40%. Se agita y se pone en posición horizontal para que la superficie de contacto con el oxígeno aumente. Se esperan 15 minutos y luego de este tiempo se procede a evaluar el resultado. La acetoína, en presencia de oxígeno atmosférico y con reactivo de Barrett en un medio básico, producirá un compuesto coloreado como el que se observa en la imagen, indicando un resultado positivo.